Buenas noches y bienvenidos otra vez a nuestro programa de Backstage. Quiero dar la bienvenida a todos los de la Iglesia Fuentes, a todos los invitados, a los colados también, al amigo, al primo, al vecino y a todos los que tú les mandaste este link. Sé que muchos no nos ven en vivo, puede ser que hayas compartido el link con alguien y nos vean después, donde estés, en tu casa, en el baño, haciendo tu quehacer, la comida, a punto de dormir, te dio insomnio y nos estás mirando. Quiero darte las gracias por elegir este programa y estoy súper segura que te va a gustar. Vas a aprender mucho el día de hoy porque tenemos una invitada muy especial y además que estamos en confianza. Quiero agradecer tu fidelidad hacia la iglesia, quiero agradecer tu esfuerzo por el momento tan complicado que estamos viviendo mundialmente y esperamos que este programa sea de bendición, que te ayude a reflexionar, a meditar, que te rías un poco y también, ¿por qué no?, que te desestreses de tu diario vivir y lo que estamos haciendo al estar un poquito encerraditos. Gracias por estar con nosotros. Mandamos un abrazo muy fuerte y cariñoso a todos los miembros de la Iglesia Fuentes, desde el más pequeñito hasta el más grande, a nuestros pastores, ancianos, líderes, a todos los que en algún momento han pasado por estas instalaciones. Muchas gracias. Queremos recordarte que sigas al pendiente de las redes sociales, Instagram, Facebook. Conéctate a las reuniones de Zoom que están habiendo los días lunes con mujeres, varones, matrimonios, a los grupos en casa. Está al pendiente de todas las transmisiones para que seas parte de lo que está pasando. No olvides tener tu tiempo devocional con Dios. Comparte lo que Dios te está hablando. Si tienes algún sentir, háznoslo saber en los comentarios para que estemos orando por ti. No te desconectes ni de la iglesia, ni de Dios, ni de las personas. Somos una comunidad, somos una familia y necesitamos estar en comunicación unos con otros para que podamos seguir creciendo y no nos sintamos solos. Ahora sí, vamos a entrar a lo que nos truje. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, muy agradable, con una chispa muy auténtica, se lo decía hace rato antes de empezar, y quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos que con ustedes a Liz Estrada. Vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Liz? Hola, Ani, mucho gusto. Bueno, ya te conocía, pero más bien me da mucho gusto estar aquí contigo hoy. Qué bueno que nos aceptaste la invitación. Yo quería decirte que estaba pensando que tenemos muchos años de conocernos. ¿Cómo cuántos? ¿Como 15? Pues sí, o sea... ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede saber cuántos años tienes? Claro, tengo 18. Ok, de entonces hecho, yo tengo 20. Mi fiesta de 15 años fue hace 2 días. Ah, ok. Tal vez ahí ya no cuadre mucho el tiempo, pero quiero confesarte que no, la verdad tengo 25. Ok, entonces aproximadamente tenemos como 10 años de conocernos. Ajá, yo me acuerdo que cuando estaba en Panderos fue cuando más o menos te empecé a ubicar, y porque tú estabas en la alabanza. Yo decía, esa chica, ¿qué onda? Como estando tan pequeña aguanta un bajo tan grande. Sí. Pero sí, fue más o menos como a los 15 años cuando te empecé a ubicar y que más nos empezamos a hablar. Yo creo que sí, como unos 6, 7 años. Ok. ¿Y siempre has asistido a esta iglesia? Siempre. De hecho, pues desde que tengo uso de memoria, desde mis primeros pañales, desde mis primeras popós. ¿Te traían desde aquí? Mis primeras pipís. Casi naciste aquí. Casi nací aquí, sí, más o menos. O sea, mi primer regaño, mi primer embarazo, mi primer pañal cambiado, mi primera historia bíblica y mi primera canción con coreografía, aquí la recuerdo en esta iglesia. Oye, qué padre. Bueno, pues yo creo que toda la gente te conoce si es de Fuentes, o por lo menos sabe que existe Liz Estrada. Mínimo nos hemos ubicado, ya sea porque siempre me pasa algún tipo de oso social o por algo, pero siempre nos ubicamos. O porque tu papá te usa en algún ejemplo de su predicación. O porque mi papá me usa en los ejemplos de su predicación, así como... Ya luego les cuento esas historias, esos ejemplos. Ok, bueno, dices que tienes 25 años, prácticamente naciste aquí en Fuentes. ¿Siempre has asistido a esta iglesia? Siempre, amiga. Hubo un tiempo... Fíjate que hace 2 años, cuando estuve en el servicio social, en Tlalpan, estuve yendo a otra iglesia
no de forma continua, sino entre semana, como estaba yo viviendo allá. Iba como a reuniones de jóvenes y así, pero, o sea, mi congregación siempre ha sido esta. O sea, nos traicionaste. No le digan a mi papá. No, no es cierto, a mi papá sí sabía. Pero te digo, solo iba así como a las reuniones de jóvenes, echar el chisme acá y acá y acá y ya me... Bueno, ahora que lo mencionas, tú eres médico. Ajá. Y tu vida, tu estilo de vida es complejo porque tienes que estar la mayor tiempo en un hospital, haciendo guardias. Primero escuela, luego internado y luego especialidad, si entras a especialidad, pero toda tu vida es estar como en un hospital. Sí, son 6 años y medio de la carrera. Desde el tercer año es que ya me mandan a un hospital, entonces desde ahí estoy en el hospital, pero pues fíjate que desde el momento en el que entras a medicina, pues ya mis tiempos se restringieron. Tu vida social muere. Siempre he buscado que mi vida social pueda llevar un equilibrio. Bueno, sí, ahora que lo mencionas, todos los médicos su vida social muere, menos la de Liz. O sea, porque yo sé que siempre tienes como la intención de despejarte un ratito. Eres muy sociable. Yo creo que eres una chica que le habla a todo mundo. Tu habilidad de platicar con la gente, de llevarte bien, creo que te ayuda mucho en el medio en donde estás y que además pues te despejes un rato, ¿no? Porque ha de ser muy estresante. Sí, desde que entré a la facultad, haz de cuenta que los domingos, pues siempre trataba de que fueran como días un poquito más de esparcimiento mental y así, aunque tal vez en la noche ya llegaba y tenía que tomarme como 5,000 tazas de café y ya colapsaba en mi estrés, pero mínimo sí trataba como de tener mi tiempo con mis amigos de aquí, ir a comer, ir a cenar, pues incluso en la célula, o sea, darme como ese tiempo para poder convivir con la gente. Y sí, como dices, la verdad es que ayuda, te despejas y pues no todo se acaba reduciendo a un libro y a un examen y a cosas así. Y qué bueno que lo haces porque creo que mucha gente piensa que estudiar es desconectarte de lo demás, ¿no? Y que tú, siendo médico, estudiando una de las carreras más difíciles, digas eso, es un ejemplo de que se puede lograr. Porque sí llega un tiempo de tu vida en el que estás tan metido en tus estudios, tu trabajo, que empiezas a desconectarte de lo demás. Y creo que una de esas desconexiones a veces pasa en la iglesia, ¿no? O tus amigos, tu familia, y el que te des como los tiempos de poder hacerlo es un buen ejemplo, de hecho. Quiero preguntarte algo. Ahora que dices que estás aquí desde niña, ¿tú recuerdas una anécdota chistosa que te haya pasado aquí en la iglesia? Siendo la hija del pastor, porque... Amiga, todo el tiempo me están pasando cosas chistosas. Te digo que tengo una habilidad especial para hacer osos sociales. Pero así como en específico, como la hija del pastor y así. Siento que es un título muy redundante, como de una película o algo así. Pues mira, una de las últimas que recuerdo, pues ya es que siempre como al fin de año hacemos lo del servicio de acción de gracias y así, ¿no? Entonces, de este año al que pasó, o sea, en el año nuevo del 2019. No, el anterior. El 2018 para amanecer 2019, o sea, no ese día, ese domingo, el último, en el que fue el día de acción de gracias. Un día antes, todos los sábados siempre como que algo que tenemos, mi papá y yo, como que siempre hemos buscado hacer juntos es ver el box. Todos los sábados en la noche, yo la verdad ni me importa quién le pega a quién y así, pero está cool ver cómo se caen, cómo sangran y así. Y entonces mi papá sí se emociona. Entonces, desde que tengo igual como 8 o 9 años, todos los sábados en la noche tratábamos de ver el box. Y si yo estaba estudiando por un examen a las 11 de la noche, yo sabía que tenía que estar en el sillón con mi papá viendo el box. Y me acuerdo que ese día, viendo el box, le dije que cuál era el plan para el domingo. O sea, que qué se iba a hacer, que cómo iba a fluir la reunión y esa onda. Entonces me dijo, pues ya me explicó que iba a haber como una alabanza, después la predicación y que después sí le iba a pasar a dar unos agradecimientos. Entonces yo me acuerdo perfecto que le dije, papá, pero no se te vaya a ocurrir decir que pase mi mamá o que pase yo porque tengo que planear un speech. O sea, tendría que ponerme desde hoy a pensar qué le voy a decir a la gente. Y mi papá así de, no te preocupes, no voy a hacer eso, como crees, y así, ya seguimos viendo el box. Amaneció,
me vine a la iglesia, yo tranquila de que no tenía que hacer ningún speech en específico. Y ya, empezó la reunión. Ya cuando va a acabar la reunión, pasan a mi papá al frente como para que dé como las palabras a toda la iglesia. Y entonces como que yo lo vi que acabó... le había preguntado que qué iba a decir él de agradecimiento. Entonces yo vi que de repente recortó su discurso y como que se puso nervioso. Y entonces en eso dijo, bueno, me gustaría que pasen mi hija y mi esposa. Y yo así estaba sentada hasta atrás y dije, esto no estaba planeado. Entonces empecé a sudar. Así yo sentí como todo el sudor de mi frente empezó a bajar por todo mi rostro y después mis axilas, literal como Drake y Josh, se empezaron a mojar. Ya llegué al frente, me paré enfrente de toda la gente y pues ya sabes, sientes todas las miradas, ¿no? Así. Entonces, ¿qué haces? Pues me puse enfrente, solo sonreí como debe de ser. ¿Y te pasó el micrófono? Y me pasó el micrófono. Entonces, cuando me pasó el micrófono, pues literal lo único que se me ocurrió fue decir, pues es un servicio de acción de gracias, pues gracias. Y toda la gente así como, pues gracias, ¿por qué? Y mi mamá al lado nada más me susurraba así como de, y otra cosa. Y yo, pues gracias, gracias a todos. Y después empecé a decir así un chorronal de pleonasmos, así como quiero agradecerles dándole gracias a todos por todo lo que he visto con mis ojos este año. Y nada más veía la reacción de algunos que se reían, otros que me veían como con, ay, pobrecilla, no saben ni qué decir, otros que sí me lo agradecían. Y ya después de que seguía sudando como loca y que empecé a tartamudear y así, entonces ya dije, ya, suficiente, se lo pasé a mi mamá. Y ya quién sabe qué dijo, ya ni me acuerdo qué dijo ella. Y ya, después ya acabamos lo del speech y así. Ya ni siquiera vi la grabación, amiga, no quise volver a recordar ese momento, no quise volver a recordar ese oso. Pero creo que ese es uno de los más recientes. Esa es una experiencia chistosa que he tenido, entre muchas otras, pero así como en mi papel de hija de Oscar Estrada, yo creo que esa. No, y que además, como tú dices, el título es como muy rimbombante, ¿no? Como que la hija del pastor. Y no sé si a lo mejor en algún punto también de tu vida eso te ha generado cierta presión. Pues sí, o sea, la verdad es que sí. Ese sí estresa, o sea, como tener ese título, porque, ¿sabes? Nunca falta la persona que llega o por ejemplo, me ha pasado que en el hospital de repente voy caminando, así corriendo, yo toda estresada con un café y me encuentro a alguien de la iglesia, ¡hola! Y ya ahí está que la prima, que la hermana, mira, ella es la hija del pastor. Y pues yo quisiera decirles como, sí, déjenme en paz, tengo muchas cosas que hacer, pero digo, no, soy la hija del pastor. Entonces ya, hola hermano, mucho gusto, ¿cómo están? Qué gusto verlos. O sea, hasta cierto punto, pues sí influye en mi vida, pues. O sea, es algo que sí pesa, tal vez de cierta forma. Tal vez no es el término correcto, decir pesa o que es complicado, pero sí influye en mi manera de estar aquí, de llevar mi vida, de comportarme en todos los aspectos y en todas las aristas de la vida de Liz, pues. Pero bueno, ahorita que ya tienes 25 años lo ves de esa manera. Pero si yo me regresara en el tiempo a tu niñez o adolescencia, ¿hubo algo muy difícil para ti que implicara este título en el momento que tú dijeras, ya no quiero, ya me enojé, ya me desesperó? O incluso el tener que saber que tu papá tenía que estar metido en muchas cosas porque tu papá tiene un negocio, sumado a que es pastor. Entonces, de alguna manera se parte, ¿no? Y aparte es papá tuyo y esposo de tu mamá. Papá nuestro de todos. Y entonces el tener que compartir a tu papá, saber que tienes muchas obligaciones, responsabilidad, me imagino que tus papás te decían, hija, tienes que dar buen ejemplo y sé luz para los demás. ¿En algún momento fue muy difícil para ti? A lo mejor ahora lo entiendes porque tu discurso me muestra eso, pero anteriormente, en tus épocas, por ejemplo, de aborrecente. De aborrecente cuando era... La otra vez estaba viendo las fotos de mi Facebook y descubrí que sí tuve como una etapa medio chaca emo en la que usaba así mi delineador negro y me tomaba fotos así de... En esa etapa, pues sí, o sea, yo me acuerdo que cuando mis papás hablaron conmigo de que iban a colocarlos como pastores, o sea, mi primera reacción fue como, no quiero, no quiero tener que vivir en
así lo veía en ese momento, ¿no? Así como no quiero tener que fungir ese papel. Tener esa presión. Tener esa presión, exacto. Ha sido, en ese momento, pues sí fue feo. Me acuerdo que, por ejemplo, aquí entre nos, que espero que no salga entre nosotras y las personas que nos están viendo y probablemente las que compartan el link, espero que todos puedan guardar este secreto. Por ejemplo, hubo una vez en la prepa que yo subí una foto y detrás de mí pues estaban mis compañeros y haz de cuenta que te lo voy a poner. Haz de cuenta que yo estaba aquí y en la mesa de aquí atrás, como acá, había unos tragos. Había unos drinks. Ajá. Y entonces, pues no sé, o sea, se me hizo como X. Yo no lo vi gravoso, me etiquetaron en ese momento en la red social. Y entonces yo estaba súper tranquila, o sea, yo sabía que no estaba haciendo nada, pues yo como tal. Y entonces llega el domingo y pues resulta que yo no sé cómo, pero hubo personas que vieron esa foto, que vinieron, hablaron con mis papás, le dijeron que no podía estar como conviviendo con mis compañeros de esa forma o así. O sea, ya te imaginaban borracha, tirada en el piso. Sí, tirada en el piso, en el torito, no lo sé, revolcada, no lo sé, amiga, quién sabe. Porque de hecho, sí le dijeron eso, así como, no, es que pues su hija, súper ebria y así, ¿no? Y yo dije, no manches, pues yo no. Y ya llegué aquí el domingo, eso fue un domingo, cuando hablaron con mis papás. Mi papá me acuerdo que me subió a la oficina y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con esta foto? Y me dijeron esto y esto. Y entonces yo estaba súper enojada porque decían, yo no hice eso, pero solamente por ser esta persona, o sea, por ser la hija suya de mi papá, por ser la hija del papá, ahora sí ya creen que pueden emitir juicios sobre lo que yo hago y pues obviamente eso condicionó muchos momentos en mi vida y sí, yo de repente me enojaba porque les pedía permiso a mis papás para ir a algún lugar y ellos me decían que no porque tenía que dar testimonio. Créeme, no era prudente. Esas frases así como los memes de... Y todo así, ¿no? Ajá, con como los ojos. el chihuahuita así, y todo el tiempo aquí es que tienes que dar testimonio, es que no es prudente, es que no es sabio y así. No lo entendía en ese momento y pues sí, o sea, era algo que me pesaba. O sea, que yo decía, es que ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que cumplir con lo que la gente dice? ¿Por qué tengo que quedar bien? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ya después, pues poco a poco Dios me fue enseñando, fue tratando con mi carácter, conmigo, con el amor hacia la gente, empecé a amar la iglesia y entonces ya, o sea, como por forma, como consecuencia de eso, pues mis actitudes fueron cambiando. Ahora sí yo ya sabía qué ir, qué no ir, qué era sabio, qué no era sabio, pero pues sí, o sea, de que llegó un momento en mi etapa punqueta que sí. Y pues entendiste esa frase que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y es que la verdad hay muchas personas que fácilmente juzgan lo que no saben. Y cuando es gente nueva, cuando es gente ni tan nueva, pero a lo mejor tiene un problema en su corazón, genera este tipo de conflictos, ¿no? Y yo creo que esa es una buena lección para todos, para ayudarnos a ser prudentes, no nada más al no hacer, sino también al no juzgar a los demás, ¿no? Porque las circunstancias pueden ser de muchas formas. Yo recuerdo una historia de una mamá que hace como en el 2016, algo así, fue capturada en el aeropuerto en donde alguien le tomó la foto en donde ella se ve sentada y su bebé está en el piso. O sea, tiene la sabanita y está en el piso. Imagínate toda esa escena en las redes sociales. No, la destruyeron. Dijeron que era de lo peor, que era la peor mamá del mundo, que puede ser que ella sentada y su bebé en el piso. Pero el contexto de esa foto es que esa mamá ya había perdido 3 vuelos y llevaba más de 18 horas en el aeropuerto. Estaba muy cansada, no tenía cómo regresarse, llevaba todo ese tiempo cargando a su bebé y su descanso fue ponerle un momento para poder estirarse. Y a veces cuando no conocemos todo ese contexto, somos muy dados a juzgar a las personas. Y creo que esta es una buena lección para todos que nos recuerda que el único que conoce las intenciones es Dios. Y que yo tengo que aprender a ser prudente y amar a los demás. Creo que amar no nada más es dar buen testimonio, sino también no manchar el testimonio de los demás. Eso es muy cierto. Y cuéntame, ¿cómo fue tu primer encuentro con Cristo
como Liz, ya no como la hija del pastor y que mis papás creen y me traen. Porque mira, compartimos que desde que la cuna era cristiana, porque yo no, que nacimos en una familia que compartía valores cristianos, que tus papás desde niña te enseñan, ¿no? Los principios bíblicos, a portarte moralmente correcto y todo esto. Pero llega un punto en tu vida en el que tú dices, a ver, ¿sí creo yo en esto o más bien es el Dios de mis papás? ¿Tú recuerdas cómo fue ese parteaguas en tu vida? Sí. Pues sí, como dices, es ese momento en el que como persona, como yo, con mi decisión, ya decido creer y tomar y vivir lo que mis papás me enseñaron durante toda la niñez, ¿no? Pues sí, como dices, es bien fácil. Pues de chiquita venía y me aprendía las canciones, las coreografías del curso de verano. Los versiculitos. Los versículos, las historias, tenía mi Biblia con dibujos. Mis papás me leían la Biblia antes de dormirme, tenía mis CDs del Vaquero Vázquez. ¿Nunca escuchaste el Vaquero Vázquez? No. Bueno, tenía mis CDs del Vaquero Vázquez, bueno, cassettes del Vaquero Vázquez. Y yo sabía que existía un Dios y yo sabía que venía a la iglesia, era bueno, pero no fue hasta justamente estos momentos en los que creo que ya como persona, y justamente un tiempo que estuve con los adolescentes, o sea, yo les decía justo eso, o sea, desde que tú empiezas a tomar decisiones por ti mismo, no sé, 10, 11 años, o sea, ni siquiera es que te tengas que esperar hasta los 18, o sea, desde los 10, 11 años, dependiendo de las situaciones que cada uno viva, hay personas que se empiezan a ver en la necesidad de tomar decisiones importantes en su vida desde más antes, 6 años, 7 años, es cuando ya empiezas a ver que necesitas a Dios, o sea, necesitas una guía, necesitas saber cómo actuar, de quién agarrarte en los momentos difíciles. Entonces, ¿cómo fue? Pues más o menos como a los 12, 11 años. ¿Te acuerdas que íbamos a los campamentos de niños y así? Entonces, pues todo estaba cool, ¿no? Campamentos, fogatas. Pero hubo uno de ellos en los que había una situación ahí difícil, complicada familiar, que es cuando una noche estábamos cantando, todos, ya sabes, los adolescentes, los chicos con nuestras maestras, y entonces yo no sé qué pasó, o sea, de verdad, yo solo sabía que necesitaba conocer algo, que yo sabía que existía Cristo, que yo sabía que existía Dios, que yo sabía que existía la vida eterna, la salvación, la cruz. Me sabía ya los libros de la Biblia de memoria, al derecho, al revés. Todas las historias, ¿no? Todas las historias. Te los digo, todavía me acuerdo. Pero no lo había vivido, o sea, Dios no era alguien que yo hubiera visto para mí, o sea, un Dios de Liz. Y con base en esta situación que era difícil, que necesitaba algo, para mí me acuerdo que solamente estaba ahí sentada yo, porque es que yo nunca he sido así como me ves, así súper espontánea y así, o sea, los que me conocen desde más chiquita saben que era una persona como muy introvertida, ¿sabes? O sea, siempre estaba como espantada, muchas inseguridades en mí, me daba mucho miedo irme a quedar a la casa de mis amigas a dormir y entonces siempre hasta ahorita me lo recuerdan así como, es que nunca te fuiste a quedar a mi casa. Pero a mí me daba mucho miedo, o sea, por muchas cosas que había pasado. Eras insegura. Ajá, exacto. Entonces, en una de estos campamentos, pues ahí estaba yo solita, me acuerdo, y solo cerré los ojos y dije, pues necesito conocer a algo, necesito saber quién es Dios realmente. Y yo no te puedo decir qué pasó, tampoco tengo la historia de que estaba yo bajo ebria, una paloma y se posó en mi hombro. tirada, exacto, debajo de un árbol, y entonces en eso bajó una paloma azul y me alzó en el viento y giré y giré y giré y después bajé convertida en otra persona. No, pero sé que en ese momento algo tocó mi corazón, yo no sabía qué era, pero me hizo saber que había algo real ahí.
Y después de eso me acuerdo que llegué y le conté a mi mamá y entonces a partir de ahí mi forma de venir a la iglesia y de empezar a buscar respuestas a preguntas que tenía y a partir de buscar algo que me ayudara a saber quién era yo, pues sí, a cómo iba a dirigir el rumbo de mi vida. Eso fue lo que me fue llevando a buscar más y literal pues Dios fue el que me fue encontrando poco a poco. O sea, yo no puedo decirte que literal yo busqué ese encuentro, yo busqué el saber quién era Dios. Dios fue el que se reveló a mí, haciéndome saber que había alguien real que me amaba y que había mucho que yo podía conocer. Y a partir de ahí, o sea, ya fui dirigiendo mis domingos, mis tardes, los ratos que leía la Biblia, en eso, en conocer a esa persona que ya me había demostrado que era real y que quería conocerme a mí también. Oye, ¿y cómo y cuándo surge este deseo de dedicarte a la medicina? O sea, ¿por qué medicina? ¿Porque en tu familia hay algún médico o algo así? No, fíjate que no, ¿eh? En mi familia no hay nadie médico. ¿Por qué medicina? Es una buena pregunta, pero sí tenía una buena respuesta también. Tuve una amiguita, o sea, sí era chiquito, o sea, era mi amigo, pues. ¿Chiquitos eran? Éramos chiquitos los dos, por eso digo amiguito. Y a él era muy amigo mío, de hecho era amigo de aquí de la iglesia, y le dio leucemia. Entonces, yo me acuerdo que yo me enteré como en quinto de primaria, así me dijeron mis papás, no, pues es que, ¿sabes qué? Que esta persona está enferma. Yo no sabía ni qué era eso. Y así, en quinto, sexto de primaria, lo que me dediqué fue buscar qué era eso. O sea, qué era eso, cómo se podía curar, si se podía curar o no se podía curar. Y me di cuenta que no se podía curar, que era un tipo de cáncer, que te afectaba literal todo tu cuerpo. Después, pues, muchos años después, me enteré que ese amigo mío, pues, no había tenido un desenlace bueno. Y fíjate que ese fue el mayor impulso en mi corazón, que dije, voy a estudiar medicina porque debe de haber otra cosa. O sea, debe de haber alguna forma que ese cáncer, y precisamente por eso quiero onco. O sea, en ese contexto y con base en ese evento en mi vida. O sea, ¿realmente te impactó? Sí, es que yo dije, sí, quiero ser médico, pero no quiero ser gineco, ni pedia, ni cirujana. O sea, yo quiero oncología porque debe de haber algo más. Y por eso es que hasta ahorita quiero medicina, quiero onco. Y yo no sé cómo le voy a hacer, Ani, pero estoy segura de que Dios me permitió llegar hasta aquí con un propósito. No te voy a decir que, súper voy a descubrir la cura del cáncer o algo así, pero estoy segura que la gente, por ejemplo, en el ámbito oncológico, es la más susceptible y la más frágil de todos los pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque ya recibieron a alguien que les dijo, te vas a morir. Y no hay nada que hacer, o sea, simplemente no hay cosa humana que les pueda ayudar en eso. Y por eso es que para mí la onco es como un campo de oportunidad para mostrar tanto mi conocimiento, es cierto, pero más yo sé que puedo ser de ayuda y de bendición ahí. Entonces por eso fue medicina y por eso es que hasta ahorita quiero onco. Wow, ¿sabes? Me recuerdas que realmente la gente que conocemos tiene un impacto en nosotros. Todos tenemos una historia de por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos y creo que casi siempre tiene que ver con que conocimos a alguien que nos impactó, ya sea para bien o para mal. Y la historia de algo así es dura y es difícil, ¿no? Todos tenemos a alguien que ha pasado por un proceso oncológico muy difícil y es bien cierto que la gente pierde mucha esperanza en esa área. Y tú, en tu caminar de la universidad preparatoria, ¿hubo momentos en los que dudaste, en los que realmente tuviste un conflicto con tu fe? Con mi fe, nadie me había dicho que me ibas a hacer estas preguntas.
Como conflicto. Que en algún momento, al ver tanta situación problemática, enfermedad, muerte, el ambiente hospitalario, yo he hecho prácticas en hospital y yo sé que es muy difícil. La gente está cansada, está frustrada, está enojada y hay gente que cree que sabe muchísimo y tiene derecho de humillar a otros. Hay gente que está muy dolida por lo que le está pasando. En medio de todo ese ambiente, me refiero, al conocer maestros, por ejemplo, que saben muchas cosas, que tratan de meter ciertas ideologías en tu persona. ¿Tú tuviste un punto en el que dijiste, ¿sí será cierto lo que yo creo? Fíjate que no. Creo que no. Nunca tuve este como momento de duda o momento borroso en mi mente. Creo que mucho de lo que influyó en mi vida, pues, es mi familia, obviamente. Si yo en algún momento empezaba como a tener conflicto, pues de repente llegaba a mi casa y ahí estaba mi papá o mi mamá y tampoco es como que les fuera a contar todo, pero ¿Te apoyabas en ellos? Me apoyaba en ellos, exacto. Entonces, no, en ningún momento dudé en mi fe, nunca, creo que nunca dudé en, ¿será que Dios sí es real? ¿Por qué estoy hablándole al aire? Porque estoy orando y no le estoy diciendo nada a nadie. No, nunca tuve como ese conflicto. Sí, sí tuve momentos así como que lo empecé a vivir separado. Como para mí una cosa era mi carrera y lo que yo estudiaba y otra cosa totalmente era la iglesia. Y hasta ahorita pues sí causa como choque el hecho de cómo combino, cómo hago esto acá y cómo llevo esto acá para que mi vida sea solamente un engrane, pues. Eso sí me ha causado mucho conflicto, tal vez hasta ahorita. O sea, el decir, bueno, pero a ver, en el hospital pues no me permiten así como hablarle a la gente así abiertamente de mi fe, Sí, de claro. lo que yo creo. Hay ciertas reglas. Hay reglas y eso sí me cuesta. O sea, hasta ahorita me cuesta el saber cómo voy a mostrar yo en el hospital algo de luz si no puedo o si no me dejan. Y por ejemplo, me acuerdo que, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo esta situación, para entrar con los pacientes, pues tienes que ponerte tu equipo de protección y están en una área aislada y tu bata, tus gogles, tus guantes. Entonces me acuerdo que entré a una sala de 6 personas en la cual una de ellos solamente les dejabas pedir una cosa a sus familiares. Entonces él pidió que se le metiera una Biblia. Y entonces ya yo me acuerdo que entré, ya sabes, lo de siempre, los revisé, ver que estuvieran bien, que estuvieran estables, el oxígeno. Y en eso me llamó la atención porque uno de ellos tenía la Biblia ahí. Entonces ya le dije, hola señor, buenos días, ¿y qué está leyendo? ¿O por qué pidió que trajeran su Biblia? Y ya él me dijo que él nunca en la vida había leído su Biblia, que de hecho él nunca había ido a la iglesia, pero que él sabía que no había otra cosa más ahorita que le pudiera dar una esperanza más que ese libro. Entonces que él pidió que le trajeran la Biblia, aunque él no tenía ni idea de cómo la iba a empezar a leer, no tenía ni idea de qué leer, pero dijo, yo aquí ya tengo mi Biblia, entonces cualquier cosa, pues me pongo a leer la Biblia. Entonces me acuerdo que todos los otros 5 que estaban ahí era una sala de hombres y por lo general los hombres ya ves que son así como más reservados, pero todos los demás así como que empezaron a poner atención. Entonces le dije, pues mire, la Biblia se divide en un nuevo y un Nuevo y Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la vida de Jesús, el Antiguo Testamento habla sobre esto, sobre la ley, aquí es donde está Moisés, Noé. Y entonces todos los otros 5 se quedaron así como a ver qué están diciendo ahí. Y fue algo como padre porque yo nunca había vivido algo así. ¿Por qué? Porque siempre había que enfermeras, que esto, que el otro, que de hecho si te escuchan hablar de eso como que se molestan o se incomodan. Hasta te pueden llamar la atención. Hasta te pueden llamar la atención y en esta ocasión no había nadie, solamente éramos las 6 personas y yo. Y no te voy a decir que me puse ahí a darles una clase o algo así, simplemente nada más le expliqué cómo funcionaba y le dije, pues ¿sabe qué, señor? Pues si gusta empiece a leer desde Mateo y así. Y ya cuando me salí, eso fue como en la tarde y en la noche antes de que se durmiera, ya me di cuenta y estuvo bien padre porque él se sentó en su silloncito y empezó a leer Mateo
y se lo leía a sus compañeritos Wow. de la sala. Y entonces ya cada que entraba me decía, mire doctora, ya vamos en Marcos, mire doctora, ya esto, mire esto. Y entonces era algo que nunca había vivido, porque nunca había sabido cómo mezclar lo que yo conocía de la iglesia con lo que yo hacía en el hospital. Y tal vez fue algo bien mínimo, pero, o sea, como que dije, wow, por fin pude como hacer un pequeño clic y tal vez ayudar en algo. Yo ya no sé después, no me iba a poner ahí, a ver, todos alcen sus manos y que empezaron a temblar o algo así, pero yo sé que tal vez con eso que los otros 5 escucharon, pues eventualmente Dios va a encontrarlos a ellos. Tal vez ellos ni siquiera querían buscar a Dios, ellos no querían saber nada de una religión, pero Dios los encontró ahí. Y retomas lo que decías hace rato, yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y realmente creo que esa es la diferencia entre la religión y quién es Dios, ¿no? Las religiones se tratan del hombre buscando alcanzar a Dios, pero creo que realmente Dios es Dios buscando al hombre. Todo el tiempo lo está buscando, ¿no? A través de la creación, de Cristo, de las experiencias que pasamos, la oportunidad que tuviste, que aunque pareciera pequeña, justo son esas claves que marcan la vida de una persona. Me acordé de Nehemías, donde está teniendo una situación complicada siendo copero del rey, porque van a matar a su pueblo y él no sabe cómo abordar al rey. Y tampoco llega y le dice, oiga, rey, o sea, porque yo entiendo, y a veces creo que eso es lo que nos cuesta trabajo entender a los demás, que nuestras personalidades son diferentes. Tú me hablabas hace rato de ser más introvertida, de que te cuesta trabajo ciertas cosas. Y a la gente que es como muy abierta, muy espontánea, a veces tiende a criticar a los que no se atreven a hacer ciertas cosas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi madre es una persona que ve a una persona mal y se atraviesa y ora por ella y ya le está predicando. Y yo a veces estoy atrás de ella así como de, mi mamá, ¿no? Y no todos tienen esa habilidad o esa alevosía, no sé cómo decirlo, pero creo que estas pequeñas oportunidades son las que marcan la vida de una persona. Aprovecharla, sobre todo. Te decía de Nehemías, aprovecha el momento en el que el rey le dice, oye, ¿estás triste? ¿Por qué? Y el Nehemías dice, de aquí me agarro, ¿no? Y empieza a decir, y lo mismo pasó contigo, ¿no? Pues es que nunca había leído una Biblia. Y en tu persona, tú sabes cómo está compuesta una Biblia, ¿no? Y entonces fue como la oportunidad de, tú puedes ser luz aquí. Y creo que esa es una muy buena enseñanza. Sí, y aparte, o sea, ni siquiera es como que yo me echara flores en ese momento, porque he de confesarte que en esta situación, pues sí, obviamente, pues todos dejamos de venir a una congregación de forma física. Tu convicción y tus creencias era el momento en el que tú solo tienes que reforzarlas. O sea, tiene 3, 4 meses que yo no vengo a mi casa tampoco, entonces ni siquiera tenía a mi papá, no tenía a mi mamá. Ahora sí era el momento en el que no había nadie. O sea, si tú quieres deslindarte de lo que es la iglesia, de lo que es la Biblia, de lo que tú crees, era el momento ideal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora sí no había nada. O sea, si yo quería buscar a Dios, yo tenía que hacerlo por mí, porque yo quería, y darme mi tiempo y yo organizar mi tiempo. Entonces, eso fue más o menos cuando iba empezando todo esto, como por marzo, abril. Y justamente estaba yo como en esas semanas de que yo extrañaba venir aquí, de que yo decía, ay Dios, es que pues ayúdame como a tener ganas de seguir buscando. Y entonces en eso al otro día, en medio de la guardia horrible y así, pasa eso. O sea, el hecho de que el Señor me dijera como, este señorcito, me dijera como, pues yo nunca he leído la Biblia, la verdad nunca he ido a una iglesia, yo no creo en Dios, pero pues yo sé que tal vez ese libro me puede ayudar un rato mientras estoy aquí. Y el hecho de que yo diera ese dato curioso, tal vez, porque te digo, ni siquiera fue como que yo le dijera, a ver, Le predicaras, ¿no? deben de arrepentirse de todos sus pecados. O sea, yo solo di como el dato cultural así de, no, pues se divide en esto y en esto, yo les recomiendo que esto y esto. Y después el ver que él ya le habla, mínimo lo estaban leyendo tal vez como un cuento, pero ya estaba ahí. O sea, Dios ya había llegado a esa habitación y ya había tocado a una persona, mínimo en que ya se había interesado y que después las otras 5 hicieron lo mismo. Me dijo como, wow, Dios va más allá de, a veces yo siento que le ponía un límite a Dios, así como yo me voy a encontrar con Dios en la iglesia, el domingo y en las noches cuando yo lea mi Biblia.
Y entonces en ese momento me cayó el 20 así de, Dios me encuentra aún aquí. O sea, Dios me alcanzó aún ahí. Y yo siendo yo, ¿no? O sea, ni siquiera la super predicadora o así. O sea, yo siendo yo, estando ahí, Dios me fue a recordar en medio de mi guardia horrible y del hospital que Él va más allá de toda la situación que puedas estar viviendo. Y esa es una de las cosas más cool que he vivido en esta pandemia. Y como médico, ¿cómo le haces para mantener de alguna manera la llamita de tener un devocional, orar un rato? Porque yo sé que ustedes hay días que no duermen, literalmente. O sea, no es como nosotros que de momento decimos, ay, no he dormido. Y tú no dormido es que dormí 4 horas, ¿no? Pero ustedes realmente hay noches en vela en la que no te puedes dormir porque tienes guardia o ciertas camas, ¿no? A tu cargo o así, un servicio. ¿Cómo le haces como para poder organizar estos tiempos? Y luego ahora mencionas algo muy cierto, estamos en un periodo en donde no puedes ir a una iglesia, ¿no? Porque a lo mejor antes tu escape era venir aquí los domingos y decías, ay, mi casa, ¿no? Pero y ahora que no hay eso, ¿cómo logras sobrellevar esa parte? Pues lo logro y no lo logro a veces. O sea, no te voy a decir que siempre lo logro. Hay veces que no lo logro. Hay días que cuando veo de repente ya es jueves y digo, ah, no manches, no he leído mi Biblia. O esto no lo va a ver mi papá, ¿verdad? Pero ¿qué trato de hacer? Llegó un punto en el que hasta ponía como una alarma para acordarme así como tus recordatorios. Ajá, o dedicar mínimo media hora al día. Cuando tengo guardia, pues la verdad es que no te voy a decir así que me aparto y me meto al cuarto de enfermería a tener mi devocional y me hinco y así. No, pues no. Pero mínimo cuando estoy en mi casa, pues trato de tener un rato, por lo general es en la noche o en la mañana, mi tiempo de leer, de meditar en lo que estoy leyendo. ¿Qué otra cosa o qué otra estrategia he implementado estos días? Pues ya sabes, escuchar una predicación mientras estoy lavando los trastes. Sí, lavo los trastes. Es bueno saberlo. Esto me ha ido transformando, para todos los que no lo crean, ya leo los trastes, ya trapeo. Entonces, pues ahí aprovecho para tener un ratito y escuchar algo que Dios tenga para mí. Y tener, por ejemplo, con quién compartir este tipo de cosas, amigos o amigas con quien de momento digas, oye, mira, leí esto, o te comparto esta predi, no sé. ¿Eso también te ha funcionado en algún momento? Me ha funcionado en algún momento, sí, definitivamente. Ha sido bien raro lo que ha pasado en estos meses, fíjate. Con mis roomies no. O sea, ellas sí son como un poco más cerradas en ese aspecto. Sí me escuchan y me hacen preguntas. De hecho, luego me dicen así como, a ver, ¿en qué tiene de diferente esto y esto? Y hay una de ellas que hizo una maestría en religiones. Wow. Entonces, pues de repente así como que me dice, a ver, es que no es cierto, esta concuerda con esto y esto se contradice en eso. Y yo así de, no, esta chica está muy preparada. Pero han sido pláticas interesantes. Con ellas a veces sí puedo como compartir un poquito de lo que vivo, de lo que he leído. Aunque yo creo que con las que más me he apoyado ahorita en estos meses, pues ha sido con las personas de aquí. Yo creo que a veces porque tenemos amigos o formamos parte de la misma iglesia, damos por hecho que todos estamos en el mismo canal o en el mismo nivel o en la misma línea de pensamiento, y no es cierto. O sea, aunque estamos aquí, hay personas que están un poco más abajo, otras que están en su mejor momento, otras que simplemente nos hemos quedado así. Y entonces he entendido este tiempo también que me ha ayudado el hablar con mis amigos de aquí adentro, de aquí mismo, porque podemos fortalecer lo que
lo que creemos y hasta que te den tus zapes, ¿no? Así de, esto está mal, esto que estás haciendo no va por ahí, esto sí está por ahí, o yo leí esto que Dios me dijo o que Dios me enseñó en la Biblia y que te recuerdan, o sea, me recuerdan mis convicciones, me recuerdan quién soy, me recuerdan que soy una hija de Dios, me recuerdan lo que debo de hacer, me recuerdan lo que no debo de hacer. Entonces, sí he vivido cosas padres en mi casa con mis amigas cuando hemos tenido estas pláticas y también he tenido tiempos muy padres con mis amigas de aquí, con las que creo que juntas hemos ido sobrellevando las cosas y buscamos lo mismo y nos estamos apoyando como entre nosotras. Qué padre. Oye, Liz, ¿y qué hiciste o cuál fue tu reacción al enterarte de la situación de la pandemia? Porque tengo entendido que tú estás en un hospital que fue declarado para atender casos de coronavirus, ¿no? ¿Qué hiciste cuando te enteraste de esto? ¿Tú qué hiciste? Yo no lo creía al principio, pero yo no estoy en un hospital. O sea, yo fue así como de, pues, debe ser algo que... ¿Sabes qué pienso que nos pasó a muchos? Que como que estábamos escépticos de decir, es algo temporal, sí es verdad, está pasando en China, o más o menos como con la influenza, ¿no? Que no tuvo tanto impacto a nivel mundial. Pero saber que yo estoy trabajando en un lugar en donde se atiende este tipo de personas, no sé qué emociones te genere. Si te generó cierto temor o no, dijiste, no, pues yo estoy bien, me protejo. Estoy chida. Estoy chida, ando chila. ¿Cuál fue tu reacción? Pues creo que igual, o sea, al principio nos empezaron a capacitar, ¿no? Así como, no, es que ustedes saben. Yo no había leído nada de eso, o sea, yo ni sabía dónde estaba Wuhan, amigo, o sea, yo sabía que estaba en algún lugar allá por China, pero hasta ahí, o sea... Yo ni sabía que existía. Ajá, yo no sabía tampoco que existía Wuhan, aunque ahorita que lo pienso vi una película, la de Estación Zombie, donde van a ¿es de Wuhan. ahí? Ajá. Entonces de ahí dije, bueno, creo que ya me suena. Empecé a leer sobre el coronavirus, y dije, ok, es un virus, está interesante, pero no creo que llegue. Nos capacitaban así como cómo ponernos los guantes, los gogles. Este traje como de astronauta que está bien padre, ese sí me lo quería poner, pero no me lo he puesto. Pero yo también no creía que fuera a llegar mucho. Hasta que llegó el primer caso, entonces me acuerdo que hasta nos sorteamos así como quién era el primero que iba a entrar a ver a la paciente, porque pues todos nos queríamos poner nuestro trajecito y tomar fotos y así. Ya después todo se fue descontrolando poco a poco empezamos a ver la evolución de la enfermedad en una persona, el grado de deterioro tan rápido, y entonces ahí sí ya te daba cosita. O sea, de repente el hospital empezó a llenarse con más pacientes y más pacientes y más pacientes y después ya nos dijeron, ¿saben qué? Somos hospital COVID y ahora todas las cosas van a cambiar y ahora ustedes se van a ir a esta área y ahora ya no van a venir acá. Y ahora a partir de mañana ya van a venir en pijama quirúrgica, ya no está prohibida la ropa blanca y ahora esto y ahora lo otro. Entonces fue como un shock, o sea, de repente... De un día a otro. De un día a otro, y pues ya fue cuando nos dijeron, ¿van a ver a sus familias o no van a ver a sus familias? Amigos que sí vivían con sus papás, nos dieron casas para que ellos se vinieran acá y ya no tuvieran contacto con sus papás, para que ya no fueran a ver a sus abuelos. Nos enseñaron pues videos explicándonos que sí éramos, por ejemplo, un factor de riesgo. Oye, no tengo nada ahorita, ¿eh? Qué bueno. Ya me estaba haciendo así para atrás. No, y digo, me imagino que cualquier síntoma que se presenten ustedes les hacen pruebas. Sí, nos hacen prueba. Entonces, ¿en qué estaba? Que te cambiaron, el que les dijeron que se tenían que ir a vivir allá. Sí. Entonces, pues ahí ya empezó como el shock ahora sí, de decirle a mis papás, no saben qué, ya no voy a ir. De despedirte, ya sabes, ¿no? Mi mamá así como de, no, hija, no importa. Y las golondrinas. Y yo, no, mamá, no puedo ir. Y mi papá así como de, ya, está bien, aquí checo a tu mamá, yo la calmo y así. Y entonces empezaron a hacer un buen de cambios que sí, o sea, como que me choqueó en un punto. Yo quería venir porque pues quería mínimo verlos a ustedes o algo así, pero ya no podía venir.
Sí, me dio miedo. O sea, te daba al principio y hasta ahorita, pues es como algo raro el saber que estás súper expuesto a una cosa que puede comprometer tu vida. Espérame, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué impacto generó en ti el COVID? Ah, sí. Entonces, pues sí, de que me dio miedo de que... Y de hecho, debo de confesarte que hubo un punto en el que me sentía como triste, o sea, como unas semanas, meses, tal vez los 2 primeros meses, sí fue como una etapa difícil, porque de hecho todo seguía acá como con las medidas de precaución, ¿no? Así como estos programas o que venían a grabar la alabanza. Y yo decía, es que yo no puedo ir porque... Y tú te sentías muy aparte. Ajá, porque me daba miedo venir. O sea, me daba miedo venir y decía, es que esta cosa se tarda 7 días en dar síntomas y qué tal si hoy tengo y mañana voy y el amigo Gers y el amigo Fer y me daba miedo. Y entonces eso me llevó como a estar triste, o sea, me llevó a como a una etapa difícil en la que yo decía, es que quiero abrazar a mi mamá, quiero abrazar a mi papá, porque literal solo llegaban al departamento, me abrían la cajuela así como inmigrante con roña y sacaba mis maletas, cerraba y me hacían adiós y se iban. Y yo, entonces todo eso era súper triste, veía a mi familia, a mis primos que seguían acá y yo no podía venir. Entonces sí fue un impacto feo, fue difícil emocionalmente, de hecho han sido meses complicados. Y después enfrentarte a esta cuestión de que ves que tú sí eres un buen residente y sabes mucho y has leído muchos libros, pero eres totalmente vulnerable y no puedes hacer absolutamente nada porque absolutamente todo depende pues de Dios. Y este tiempo también, o sea, los textos que me mandaban mis papás y luego cuando les hablaba así yo súper triste, pues era entender eso, o sea que mi vida dependía de Dios. O sea, si yo me iba a enfermar o no me iba a enfermar o si iba a estar intubada y luego así llegaban imágenes o comentarios de compañeros míos, así que yo decía, no, yo tengo 25, no me va a pasar nada. De repente te enterabas que tu compañero de 26 años estaba intubado y así, decías, no manches, pues sí me puede dar gacho. Y entonces era miedo, era estrés, era desesperación de que no podía hacer nada. Es verte totalmente vulnerable ante la situación y que solamente si me aferraba de Dios iba a poder enfrentar las cosas. No te voy a decir que ahorita no me da miedo y que confío plenamente en que Dios está conmigo, créeme que lo hago y es una decisión que tomo cada día antes de irme a la guardia, o sea, así como tranquila, no pasa nada, Dios está contigo y si aún te pasa algo, pues estar confiada en que va a pasar lo que Dios quiera y tenga planeado para mí. Entonces, pues ¿cómo reaccioné? Pues sí me afectó, me choqué, me estresé, de repente, y luego una de mis roomies salió positiva. Entonces nos encerraron a las 4 en la casa, 2 semanas, nos volvíamos locas, empezamos a pelear porque quién trapeaba, porque quién no lavaba, porque quién esto, que el otro. Nos hicieron trillones de pruebas, esa cosa duele horrible en la nariz. Y todo eso, pues sí te afecta. Ha sido complicado, pero ahí la llevamos. ¿Sí? Wow, pero has salido avante, ¿no? A todo esto. Oye, pues, para terminar. Ya va a terminar. Sí. Quiero hacerte la pregunta obligada a todos nuestros invitados. Por este año que estamos viviendo, el 2020, que nadie va a olvidar nunca en su vida, ¿qué experiencia quisieras obtener de este año? ¿Qué aprendizaje quisieras tú recordar cuando pase el tiempo y tus generaciones te pregunten por el año 2020? Para tu persona, ¿qué quisieras cultivar a partir de este año? De este año... A ver, tú respóndeme la primera. Yo tengo mis motivaciones. ¿Cómo te gustaría terminar este año? Este año... Además de sin COVID, ¿no? Porque todo el mundo soñamos con que llegue diciembre y se acabó y todo el mundo salga y, ¿no? Así como Año Nuevo, casi. Todos soñamos con eso guajiramente. Pero en tu persona,
¿qué te gustaría llevarte de todas estas experiencias que me estás contando? Me gustaría... estaba leyendo en la semana y llegaba estos versículos en los que precisamente Jesús está explicando que Dios no puede poner, me llamaba la atención porque hablaba de un vestido, ¿no? Entonces decía que Dios realmente no puede poner un parche nuevo en un vestido viejo porque el parche se va a encoger y entonces el vestido se va a romper. Arruinar. Entonces, he tenido mucho tiempo para pensar muchas cosas y analizar muchas cosas y creo que algo que me gustaría, yo no sé, o sea, creo que nadie podemos entender la mente de Dios ni el por qué Él permite esta situación, o sea, estos 6 meses para el mundo es algo que de alguna forma Dios sabe que tienen que hacer algo en nosotros. ¿Qué me gustaría? Ser realmente una chica que haya crecido como persona, como profesionista, como hija. He valorado muchísimo cada tiempo. Extraño, como no tienes idea, esos sábados de box en la noche donde nada más le daba el avión a mi papá de sí, que le pegue papá, y yo en mi cel, ¿no? Extraño esas cenas, extraño comer con ellos, extraño convivir con mis amigos de aquí, extraño escuchar una predicación en vivo, extraño escucharte cantar, extraño muchas cosas. Entonces, ¿qué quisiera de este año? Quisiera ser una chica que haya crecido en mi confianza en Dios, en saber quién soy en Dios, en mis creencias, en mis convicciones, como hija, ser una mejor hija, ser una mejor congregante. He estado analizando este concepto de ser iglesia, ser parte de la iglesia, no solamente una congregante. No porque sea la hija del pastor quiere decir que sabía ser iglesia, sabía ser parte de la iglesia. Entonces, quiero eso, crecer en mi vida espiritual, en mi fe, en mis convicciones, en saber que todo esto yo se lo voy a poder compartir a alguien en algún momento y que le voy a decir, ¿sabes qué? Estuvo bien gacho, te encerraron 4 meses en tu casa, no podías salir y si salías llevabas un cubrebocas que te hace sudar, que te saca granos, pero llegabas a tu casa, estabas encerrado, pero entrabas y si decidías, Dios llegaba ahí, te encontraba ahí. Quisiera poder ser una mejor profesionista, una mejor hija, aportar realmente algo a esta iglesia y sobre todo llegar, que cuando todo esto se renueve, y espero que todos los congregantes de la iglesia, no solo Fuentes, sino de la iglesia cristiana, realmente cuando Dios nos permita regresar a congregarnos los domingos, tengamos una visión aún mayor de lo que significa ser iglesia. Y te digo, creo que toda esta situación nos ha enseñado como humanos lo vulnerables que somos y que no porque nos llamemos cristianos somos superpoderosos. Tuve en mis manos pastores, amiga, así que me decían, yo soy pastor de tal iglesia, y yo le decía, Señor, tengo que intubarlo, o sea, no. Y entonces ahí sí decías, ¿no? Pero es pastor, o sea, ¿por qué Dios, por qué estás permitiendo esto? Y yo no lo sé, no quise como hacerme más preguntas en mi mente, simplemente es parte de la voluntad de Dios, pero eres humano y eres vulnerable y entender esto. O sea, Dios tiene un plan, Dios traza una línea, Dios permite esto y algo tenemos que crecer. Y cuando volvamos a reunirnos como iglesia, tener la capacidad de poder enseñar a los demás eso, esa capacidad de confiar en Dios y en lo que está escrito y vivir para eso, nada más.
Y que nadie, ni el más poderoso, se salva de la fragilidad humana. De la fragilidad humana, exacto. Entonces, si yo pudiera resumir así como toda la pandemia en una frase o un aprendizaje, una lección, es darme cuenta de eso. O sea, soy humano y soy frágil y simplemente Dios, a pesar de que todo el mundo se destroce, está ahí. Y la otra vez estaba así acostada y empezó a llover y los pajaritos así como... Y yo decía, no manches, o sea, toda la humanidad destrozándonos así, aterrados en sus casas. Y la creación La sigue. naturaleza sigue. O sea, hay una paz en la creación porque Dios es así. O sea, Dios sabe por qué está pasando esto, Dios sabe cómo nos va a llevar a través de esto y Dios sabe a dónde nos va a llevar después de esto. Entonces, eso. Aprendí lo frágil que soy y de mi necesidad que tengo de depender de Él. Yo, Liz, sin ser la hija del pastor, sin ser miembro de la Iglesia Fuentes, o sea, yo, Liz Estrada, aprender a depender de Dios y confiar en Él. Pues Liz, te agradezco mucho el que hayas venido hoy aquí, que nos concedas tu tiempo, que es muy valioso, de verdad, yo lo sé, que para un médico dormir es invaluable. Gracias por todo. Gracias a todos los que nos vieron el día de hoy por este tiempo. Espero que como a mí les haya bendecido este tiempo. Estamos aquí el próximo martes a la misma hora en Backstage. No te pierdas a nuestro próximo invitado.